iniciaríamos un diálogo en torno a la relación entre antropología y pedagogía en Edith Stein. El diálogo se desarrollará con estudiantes del doctorado, donde se han venido desarrollando temáticas tan importantes como el tema de los sentimientos, la experiencia religiosa y el concepto en Edith Stein, todo visto con el lente de la pedagogía, que es lo que convoca de la grabación y posterior subida en plataforma, si es posible, de la conferencia y el conversatorio. Padre Raúl, su escenario. Muchas gracias, Juan Carlos, por este espacio que se abre en el doctorado a este pensamiento sobre Edith Stein. El tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, como lo he querido titular, es ese diálogo o esa relación entre la antropología y la pedagogía en Edith Stein. Voy a ir así presentando como algunos datos de interés. El 9 de agosto de 1942 llegó a Auschwitz un tren de mercancías como de 50 vagones desde Holanda, con cerca de 5.000 judíos, entre ellos Edith Stein con su hábito de carmelita, cuyo nombre de religiosa era Teresa Benedicta de la Cruz. Teresa, en razón de Teresa de Ávila, Benedicta, por toda la espiritualidad benedictina, la liturgia, y con esa gran regla ora et labora, y de la Cruz, en razón de San Juan de la Cruz. A Edith Stein precisamente ese 9 de agosto le asignaron el número 44074. ¡Qué contraste! Una de las mujeres que más trabajó el concepto de la comprensión de la individualidad, le asignan un número más de serie que como persona de la individualidad. Incluso Edith Stein fue una de las mujeres que habló bastante sobre ese concepto en la escuela de la comprensión de la individualidad. El 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo al convento de las Carmelitas de Esch en Holanda y le dicen a Edith, solo tiene 5 minutos para que organice sus maletas, la espera un bus y de ese bus luego la van a llevar al campo de Auschwitz. ¿Qué fue lo que pasó ese 9 de agosto? Los obispos de Holanda habían escrito una carta y pidieron a todos los sacerdotes en las parroquias que la leyeran en los domingos porque ellos estaban denunciando todo el maltrato y la arbitrariedad que tenían con los judíos. Como reacción, la Gestapo entran a todos los conventos en Holanda y se llevan a todos los religiosos. Ahí es donde aparece Edith Stein y también se llevan a su hermana Rosa. Todo esto entonces es una reacción de ella. Edith Stein, estando incluso en Auschwitz, escribe en un diálogo con una de las personas que después de la canonización la entrevistan, cuenta esta historia de ella. En el diálogo ella le dice, el mundo se compone de contrastes. Al final, nada quedará de esos contrastes. Solo el gran amor permanecerá. Algunos datos de interés. Edith Stein, para ir conociendo un poco más esta mujer, es una mujer que también estuvo en la Primera Guerra Mundial. Cuando ella estaba haciendo su doctorado en 1914, muchos de sus compañeros de la fenomenología, como Roman Ingarden, Adolfo Reis, se enfilan en el ejército alemán y ella dice,
yo no me puedo quedar quieta. Yo tengo que ir a colaborar también a defender a esta patria alemana. Y va y colabora en un hospital austriaco ayudando a muchos soldados que tenían tifus. Esto es bien importante porque, como en la Primera Guerra Mundial, Edith Stein está colaborando a todas estas fuerzas de Alemania y precisamente en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de Auschwitz, muere a manos de los mismos alemanes. Edith Stein, podríamos decir como algunas otras de las características de ella para entrarnos, para comprender esa relación entre la pedagogía y la antropología. Edith Stein en cierta manera padece la exclusión, un síntoma singular de su figura. Primero, como mujer, siendo doctora en filosofía, la excluyen y no puede ingresar a ser catedrática en la universidad. Otros no le prestan mucho interés a su pensamiento porque tiene mucha filosofía y otros filósofos no quieren entrar en el pensamiento de ella porque tiene mucha teología. Otros, desde el mundo secular, no quieren acercarse al pensamiento, dado que es una mujer judía y es una mujer religiosa. Cuando en el año de 1932 tuvo la posibilidad de ingresar al Instituto Pedagógico de Münster, ya no puede, ingresa ahí e incluso tenía la posibilidad de ingresar a la universidad, pero por ser judía ya no puede ingresar ahí. Algunos la califican también como una mujer en la polaridad del feminismo patriarcal, judía o católica. Otros lo ven en ese mundo tomista o fenomenóloga. Es decir, Edith Stein tiene muchas facetas y dentro de muchas de estas facetas tiene algunas exclusiones, pero más por la historia. Un poco de la experiencia pedagógica de Edith. Edith Stein colaboró de comienzo como voluntaria académica de la Asociación de Humboldt, que se prestaba para la educación del pueblo. Allí colaboraban con algunas materias de literatura alemán y de cálculo, porque algunas personas querían mejorar más en su trabajo o querían adquirir algunos conocimientos. Luego Edith Stein fue asistente de Edmundo Husserl en el año de 1917. Como no pudo ingresar a la universidad como catedrática, se dedica a colaborarle a Edmundo Husserl. Ella era la que preparaba a los alumnos que llegaban en la fenomenología. Allí da un curso de introducción a la filosofía e incluso le colabora a Husserl con algunos textos sobre investigaciones lógicas. Husserl, cuenta ella misma, tiene un texto muy interesante que vale la pena leerlo a quienes se quieran meter y conocer un poco el ambiente y el pensamiento y la vida de Edith Stein, un texto que lo titula La historia de una familia judía en Alemania, donde va contando que los judíos era gente común y corriente y le aportaba al desarrollo económico y cultural de Alemania. En el año de 1923, Edith Stein inicia como profesora en el Instituto de Formación de Maestras en Espira, que era un instituto de religiosas dominicas. Ella ingresa allí, da diferentes clases de filosofía, de alemán, de literatura, pero a la vez Edith Stein empieza a ser conocida y por todo Alemania, Austria, Suiza e incluso en Francia, da unas conferencias que tienen que ver con la formación de las personas y con la pedagogía. Casi que uno podría decir que entre el año de 1923 a 1933,
es la época donde Edith Stein más va a trabajar o más se va a consolidar como una mujer pedagoga. Doy otro dato de interés que nos va a servir para la reflexión. Ella en el año de 1923 decide, ella no sabía si hacerse protestante, si hacerse católica, estaba en una búsqueda religiosa. En esa búsqueda religiosa decide hacerse católica y tiene como madrina de bautismo a otra filosofía de la naturaleza y que también tiene que ver con la fenomenología y es Conrad Matthews. Ella va a ser su madrina de bautismo y se va a convertir en una gran mentora también en la fe. Esto hace que Edith Stein tenga también un ámbito y una experiencia para el diálogo ecuménico e incluso más adelante en todas sus posturas para un diálogo interreligioso. En el año de 1932 a 1933, Edith Stein, dado el reconocimiento que tenía y su forma de hablar y de escribir, es llamada a ser parte del Instituto de Pedagogía de Münster. En este año, Edith dice, ¿qué curso voy a dar? Y ella piensa en dar 3 cursos y el primero lo titula Estructura de la persona humana. Para ella es muy importante el concepto de antropología e incluso va a decir, no podemos hablar de pedagogía si no tenemos una fundamentación antropológica. En ese curso sienta las bases filosóficas y cuando termina de dar sus bases filosóficas, ella dice, esto me quedó incompleto, falta algo, y propone el curso de antropología teológica. La sola antropología filosófica ve que no le basta, porque es necesario, como llegaba a decir Romano Guardini, quien conoce a Dios verdaderamente conoce al ser humano. Edith Stein va también en esa misma línea. Un curso de antropología filosófica, un curso de antropología teológica y el otro estaba pensando en un diálogo entre estos dos, pero no alcanzó a desarrollarlo. Más bien estando en el convento en el año de 1936, va a escribir un texto muy interesante que tiene que ver con el tomismo y el ser finito, ser eterno. Digo un punto que me parece importante en la experiencia pedagógica. Edith Stein no va del pensamiento medieval de la escolástica a la fenomenología. Edith Stein va de la fenomenología a la escolástica. Edith Stein va a decir, mi patria, mi casa es la fenomenología. Y desde mi patria, mi casa, el lenguaje que es la fenomenología, quiero llegar a la catedral de la metafísica de la época medieval. Edith Stein hace traducciones de un texto muy interesante de Santo Tomás de Aquino, de Veritas. Incluso uno puede decir, Edith Stein es la mujer que se dedicó a profundizar, a buscar la verdad sobre el ser humano y el sentido de la existencia. Eso es fundamental en ella. Algunos de los títulos de las conferencias que tienen que ver con la pedagogía son estos que me parecen, algunos de ellos, verdad y claridad en la enseñanza y en la educación. Algunos conceptos que son fundamentales de este texto, que es la primera conferencia. Ella dice, es necesario tener claridad en la percepción. Luego, conceptos claros para tener juicios verdaderos. Hay que tener claridad en la percepción. ¿Qué es educar? ¿A quién estoy educando? ¿Y cuál es la meta a la cual quiero llevar el educando? En este texto ella hace diferencia entre enseñar, educar y formar. El enseñar
hace referencia al instruir. El educar tiene que ver con la voluntad y el formar hace referencia a ese Bildung donde hay una forma escrita por Dios que en términos teológicos diríamos la imagen de Dios en cada una de las personas, descubrirla y dejarla que se exprese. Tiene hablo así, algunos títulos de las conferencias para que nos entusiasmemos con este pensamiento pedagógico. El valor específico de la mujer en su significación para la vida del pueblo. Los tipos de psicología y su significado para la pedagogía. Sobre la lucha por el maestro católico. Estamos hablando de Alemania, donde está el mundo protestante, y hay otros, está todo el diálogo interreligioso, intercultural, pero es un momento también del secularismo y donde hay una serie de pedagogías. Edith Stein dice, el maestro católico debe tener una identidad. Los fundamentos teóricos de la labor social de la formación. Hay una expresión de ella que a mí me llama la atención y dice, en el ser humano es de la comunidad, en la comunidad y para la comunidad. Hay que formar lo que está fijado en él. En el ser humano está fijado esa experiencia, apertura a la comunidad, apertura al otro. El etos de las profesiones femeninas. Edith Stein tiene otro concepto si uno la pone a dialogar con el nuevo feminismo, pero si uno la pone a dialogar con el feminismo que inicia en Alemania, uno dice, Edith Stein tiene mucho que aportar a este concepto de feminidad, sobre el concepto de formación que desarrolla la Bildung, el intelecto y los intelectuales, la responsabilidad del intelectual y hace una reflexión en torno a ese concepto de Platón, que es el filósofo el que debe gobernar. Edith Stein dice la importancia del maestro intelectual para un mundo, para un colegio, para una universidad, para un pueblo. Lo natural y lo sobrenatural en el Fausto de Goethe. Tiempos difíciles de formación, maestras de formación universitaria y de magisterio y misión de la mujer académica, misión de la mujer académica. Son algunos de los textos que ella tiene. Se me olvidaba o ya lo había mencionado antes que Edith Stein es el cuarto tomo de las obras completas de ella que va a hablar estructura de la persona humana. Es un texto filosófico muy profundo de la antropología de ella. Esto con respecto a la experiencia pedagógica, visto algunos datos de ella y luego lo de la experiencia pedagógica. Ahora miremos algunos puntos que tienen que ver con la antropología. Edith Stein utiliza un concepto, incluso cada vez que lo utiliza lo pone en cursiva. Le interesa el hombre entero. Lo entero siempre va en cursiva de ella. La antropología de Stein no se reduce a una sola corriente filosófica, sino que busca integrar las diferentes corrientes filosóficas o advertir con agudeza su deficiencia, como lo hace analizar las posturas del pensamiento de Heidegger, de Freud y de algunas posturas de la filosofía empirista. Edith Stein le interesa mucho y ella va a hablar de un nihilismo pedagógico que proviene de un nihilismo antropológico. Hay una expresión que a ella la marca en la parte de la que a ella la marca no, sino que ella propone en su propuesta pedagógica y es esta, a la base de toda propuesta pedagógica hay una idea del ser humano. Si nosotros reducimos la persona humana, sea desde una postura materialista, desde una postura espiritualista o desde una postura pesimista como la de Freud,
o de alguna postura, digámoslo así, optimista desde el idealismo alemán, no tenemos claro no vamos a tener claro el concepto de pedagogía. Edith insiste en esto. En la antropología confluyen todas las cuestiones metafísicas, filosóficas y teológicas. A partir de él, del ser humano, de la verdad del ser humano, podemos hacer todas las propuestas. Yo podría decirlo con estas expresiones. Los grandes relativismos no son éticos, sino antropológicos. Si yo relativizo el concepto de persona humana, inmediatamente o como consecuencia voy a tener un relativismo pedagógico o un relativismo ético e incluso un relativismo teológico. La importancia del ser humano. Toda labor educativa que trate de formar personas va acompañada de una determinada concepción del hombre. Le interesa el hombre entero. Edith Stein tiene una propuesta de una antropología dual, no dualista. Y me interesa ahora hacer una reflexión en torno a ese diálogo que Edith Stein tiene con Sigmund Freud, con el idealismo alemán y con Heidegger. Iniciemos con ese pensamiento pesimista que Edith Stein dice de Sigmund Freud. Un metafismo, hay un nihilismo metafísico. Si yo considero al ser humano que es un ser que constantemente está determinado y que en él no actúa la gracia, no actúa la libertad, ya estoy partiendo de un concepto pesimista. A diferencia de que si yo considero al ser humano como un ser racional con libertad, un ser espiritual, este ser humano ayudado por la gracia puede superar ese pesimismo antropológico en el cual estaba el psicoanálisis. Es posible desde ahí mirar. Se me olvidaba y es importante tener en cuenta este otro fundamento antropológico. Para Edith Stein, el ser humano es espíritu, es intelecto y es corporidad. El intelecto hace parte del espíritu. Por el intelecto está el raciocinio, por el espíritu es la apertura al absoluto, es la apertura a la espiritualidad. Incluso Edith Stein, cuando habla de pedagogía, del acto pedagógico, ella insiste que el acto pedagógico debe ser un acto espiritual que toca la libertad, toca la razón y toca toda la persona. Esto con respecto a esta antropología pesimista que nos puede llevar a una metafísica nihilista y a una pedagogía nihilista. Con respecto al optimismo del idealismo alemán, ella va a decir que se considera al ser humano, sí, hay un optimismo, hay un reconocimiento que el ser humano es bueno, pero se olvida que el ser humano es frágil y ahí viene ese concepto que trae la teología, el cristianismo, y es el concepto del pecado, de la fragilidad, del egoísmo que hay ahí. E incluso ella dice que el idealismo alemán de algunos pensadores nos dejan simplemente en esta patria potestad terrestre y no nos van a abrir a ese mundo, a la trascendencia. Entonces, ahí hay un pesimismo, hay un optimismo y Edith Stein entonces va a insistir para superar ese nihilismo. Necesitamos la antropología filosófica y la antropología teológica. Con respecto a Martin Heidegger, Edith Stein le hace una crítica. Incluso ellos dos se encontraron en Friburgo con Edmundo Husserl y tuvieron unos diálogos sobre la filosofía de la religión. Cosas como estas. Edith Stein permanece fiel a Edmundo Husserl
Martin Heidegger, incluso de la universidad siendo profesor emérito, lo echa, dicen algunos biógrafos. Edith, pero miremos un poco el pensamiento de Heidegger y el pensamiento de Edith Stein. Para Heidegger, el ser humano es un ser arrojado. Para Edith Stein, el ser humano es un ser en estado de suspensión. Para Heidegger, el ser humano es arrojado y no sabe de dónde viene, y al ser arrojado tampoco sabe hacia dónde va. Edith Stein le responde: ¿cómo yo voy a tener un acto pedagógico sin saber de dónde proviene el ser humano que es arrojado y sin saber de dónde va? Ya hay ahí un nihilismo. En este sentido, Edith Stein entonces va a hablar que el ser humano proviene de Dios y el ser humano tiene una meta hacia Dios. Es la respuesta que le hacen a este nihilismo heideggeriano. Entonces, a ese nihilismo metafísico, Edith Stein propone una metafísica cristiana para superar ese nihilismo. Estamos hablando de esa época alemana donde aparecen todos estos otros pensadores. Ahí viene esa expresión que es muy importante en antropología para Edith: la pedagogía que carezca de respuestas a la pregunta ¿qué es el hombre? No hará sino construir castillos en el aire. Pero más sobre la antropología. Edith Stein dialoga con algunas corrientes de antropología que quieren responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Se encuentra con el historicismo y se encuentra también con el naturalismo. Ese naturalismo, va a decir ella, se va a dedicar mucho al conocimiento, al estudio de la especie, a la parte general. En cambio, la antropología filosófica, complementada con la teológica, va a hablar bastante de la individualidad del individuo. La pedagogía, según Edith Stein, naturalista, se queda en la especie en unos tópicos y no va a abordar la cuestión individual, la expresión de ella, la individualidad del individuo. Con respecto a la antropología historicista, ella va a decir que se va a quedar mucho en el aspecto de la descripción, describir muchas partes, pero no en la comprensión. En ese sentido es que Edith Stein insiste la escuela de la comprensión. Ella, como buena fenomenóloga en pedagogía, tiene claro ese concepto de la comprensión que es fundamental. Pero hay otros puntos bien interesantes. Edith Stein, como buena fenomenóloga, se encuentra en Gotinga con Max Scheler, quien algunos lo consideran el padre de la antropología. Y Edith Stein, y Max Scheler es el que va a decir que el puesto del hombre en el cosmos. Edith, que como son simplemente datos para que los vamos teniendo así en cuenta, Max Scheler no lo dejaban dar clases en Gotinga, pero era un hombre que en esos días se había convertido al catolicismo y iba a Gotinga y en los descansos se reunía con estos amigos de la fenomenología. Edith, al sentir este gusto del catolicismo de Scheler, se anima y quiere profundizar más en la antropología y tiene un texto, El puesto del hombre en el cosmos. A lo que Edith Stein toma de ahí, dice: una pedagogía tiene que responder a esas preguntas filosóficas. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su puesto? Si esta pedagogía no desarrolla bien estos puntos, no puede estar desarrollando una muy buena propuesta antropológica. Decía antes que la antropología filosófica de Edith habla del alma,
Y es importante tener en cuenta este principio. El alma es principio vital, pero el alma no es solo principio vital en el ser humano, perdón, en el ser vivo. El alma es principio vital y es principio de operaciones. En el vegetal es principio vital, le da vida a ese vegetal y principio de operaciones, nace, crece, se reproduce. En el animal, principio vital, principio de operaciones, nace, crece, se reproduce y tiene un conocimiento sensitivo. En el ser humano, principio vital, principio de operaciones, nace, crece, se reproduce. La apertura al absoluto, la apertura a Dios, tiene el raciocinio, tiene la capacidad de tender al bien y de abrirse a la verdad. Esto es fundamental en ella, porque no podemos reducir ese concepto de alma solo a principio vital, ni reducir el alma solo a racional, sino que es espíritu, esa apertura. Ella desarrolla mucho esa parte. Incluso va a hacer muy bien la diferencia y dice cómo el vegetal siempre crece hacia arriba y cómo nosotros con respecto al vegetal también crecemos hacia arriba. Hay un crecimiento constante del ser humano. De la antropología metafísica ya había hablado de la antropología pesimista y la antropología optimista y trabajé a Heidegger. Como respuesta también a estos autores, ella se inscribe, por decirlo de alguna manera, en el pensamiento de San Agustín. Si a la antropología pesimista de Freud, que el hombre está determinado y solo le corresponde aceptarse, y a la antropología optimista del idealismo alemán, ella va a decir el pensamiento de San Agustín. Es imposible conocer al ser humano solo con la luz natural. Se necesita del conocimiento sobrenatural que proviene de Dios. San Agustín reconoce un yo frágil, una persona frágil, pero a la vez es un ser frágil en esperanza. Ahí hay una respuesta. Si fallo existo, que es la expresión de él en las confesiones, San Agustín es la manera de uno reconocer que es débil, pero a la vez está asistido por la naturaleza, por la gracia. Ese estado de suspensión es superado por la gracia, según el pensamiento de Edith Stein al tomar. Entonces, como en ese punto, para esa pedagogía pesimista, optimista, viene el pensamiento realista de San Agustín. Se me olvidaba decir, Edith Stein fue una gran mujer que leyó a muchos grandes filósofos. Ella hace la traducción de las cartas del cardenal Newman, este hombre que escribió ese concepto de universidad y la importancia de la teología en una universidad. Lea a Soren Kierkegaard, lee las cartas de Rilke, en fin, lea a Santa Teresa de Ávila y de ahí la importancia del mundo interior. Algunos de los fundamentos también de la pedagogía de Edith Stein: hacer patente la imagen de Dios en cada persona. El educador tiene que procurar esa imagen patente, hacer que salte, formar, que salga esa imagen que hay en cada uno. Y ahí hace esa reflexión en torno a la Trinidad y al misterio cristiano. El ser humano ha sido creado, el ser humano ha sido redimido y ahí le viene la esperanza, la grandeza del ser humano. Les decía a ustedes que en Edith Stein muy fundamental esto: contar con el carácter misterioso de la individualidad. En eso es muy clara. No hay que formar masas, hay que pensar en la individualidad. El maestro es quien conoce
comprende la individualidad de cada persona y lo ayuda a crecer. Por tanto, debe tener un gran respeto y veneración por el educando. No hay que invadirlo. Y hay estos conceptos que los desarrolla también en sus conferencias y es configuración y formación. La configuración tiene que ver con la parte física psíquica. Ella dice que el mundo de afuera entra y se va configurando y desde dentro también yo voy configurando mi mundo físico-psíquico. En cambio, la formación siempre tiene que ver con la reflexión. En la formación hay reflexión, en la configuración, aunque entran los elementos de fuera, hay unos psicofísicos, me van configurando, luego viene ese concepto de formación. Más aún, ella va a hablar que tanto en la configuración como en la formación hay un despliegue de potencialidades, de las potencialidades del ser humano. Ella no va a hablar tanto de transformación, sino de despliegue de las potencialidades que hay en cada persona. En la escuela de la comprensión, parece importante insistir en esto. Quien comprende no generaliza, se comprende la individualidad. El individuo es en su individualidad. En fin, estos son algunos de los puntos que tenía para compartir con ustedes en esta reflexión en torno a esa relación entre antropología y pedagogía. Agradezco que en este día me estén acompañando tres alumnos del doctorado, como bien lo decía el doctor Juan Carlos, Aida Milani, que venimos trabajando desde hace días ese concepto de formación, León Esteban, el concepto de la experiencia religiosa en EDIT y el concepto de formación de la Bildung en EDIT con el profesor Gabriel. Aida es profesora del Colegio del Santuario. León Esteban es profesor en uno de los colegios de Medellín y el profesor Gabriel es rector del colegio Rosa María en Sonsón. Con ellos entonces estamos haciendo esta reflexión. Ahora sí entremos a este conversatorio y vamos a darle la palabra a Aida. Aida, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Antes de continuar, quiero como proyectar una cosita que tengo preparada. ¿Me permite? No sé si me permiten hacer la ¿Cómo está proyección. dando? No. Ya le estando Aida, ahora sí. Aida. Sí, listo. Bueno, muchas gracias. Nos dejó una vara muy larga el padre José Raúl porque dijo muchas cosas y aquí estaba pensando, hay muchas cosas que tuve en cuenta para el diálogo, las tomó el padre, pero bueno, aquí estamos para eso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, como lo dijo José Raúl, es Aida Milani, estudiante del doctorado y hoy quiero hacer pues un diálogo a partir de lo que acaba de tomar José Raúl y con relación a lo que hallazgos que tengo con relación a mi trabajo de grado. Bueno.
Para este encuentro, entonces quiero como mirar por qué era que se estaba realizando este encuentro y qué hallazgos se han tenido de la autora que fortalecen mi investigación. Bueno, antes de dar respuesta a, al por qué se está realizando este encuentro, yo tuve en cuenta también tres momentos de la autora. También tuve en cuenta que ella nació el 12 de octubre de 1891 y presenté la historia de vida de ella, el despliegue de la vida de la autora en tres momentos: en la niñez, en la juventud y en la adultez. Bueno, en el primer momento se puede contar que fue una niña, pues todo esto relacionado con los sentimientos, formación y pedagogía. Se presentan tres momentos. El primer momento es la niñez, donde fue una niña muy enferma. Ella sufrió mucho tiempo de fiebres, de, de mareos, de anemia. Eh, Era una niña muy rebelde porque su hermana la cuidaba y ella cuenta en su historia, en su autobiografía, que su hermana tomó las primeras bases de la pedagogía en cuanto a la forma en que la regañaba y le daba sus consejos. Ella le daba de la primera forma en que la trataba era guardándola en una habitación para que se calmara, y ella tiraba pata y puños para poder salir de esa habitación, mientras que la cuidaba su hermana, mientras que la mamá estaba trabajando en una empresa maderera después de que muriera su esposo. Ella le gustaba mucho mirar libros, estuvo en la escuela antes de la edad permitida en ese tiempo, y fue su hermana la que la cuidó. Eh, en el segundo momento en su juventud fue una mujer líder, activista, que ayudó mucho con el voto de la mujer, estudiante de fenomenología, traductora de varios textos, entre ellos Santo Tomás de Aquino. Fue asistente de Husserl, fue una de las primeras doctoras de filosofía en Alemania. Se fue a vivir lejos, se separó de la familia, colaboró como enfermera en la Segunda Guerra Mundial, aunque estuvo en la Primera, en la Segunda Guerra y también en la Noche de los Cristales Rotos. En la Noche de los Cristales Rotos, por por la parte de los nazis, a ellos los perseguían a los judíos, y donde estaban, ella especialmente, ella comentaba que donde estaban los judíos, llegaban hasta allá y destrozaban todo lo que había. Por eso dañaron bibliotecas, espacios de trabajo, escuelas, em, conventos, espacios de religión, después de que ella pasó allá. Bueno, también se fue a vivir lejos, colaboró como enfermera, se enamoró en silencio de un hombre eh, que fue después su cuñado y el padre de sus sobrinos. En la adultez fue escritora, continuó siendo maestra, aunque contra el código nazi ya no era permitido que ni las personas judías escribieran, participaran en trabajos públicos, que tampoco publicaran sus trabajos y que no trabajaran en universidades ni nada de esto. Ella se convirtió ya en la adultez en cristiana, llegó al Carmelo y después llegó su hermana Edna, perdón, su hermana Rosa, que también sigue convirtiéndose en cristiana. Un momento, por favor, que el padre me está escribiendo, a ver qué me dice. A ver qué le escribe, sube el volumen, a ver qué. Si me escuchan, qué pena. Puede, Hola. Sí, se escucha muy bien. si le puede subir un poquito mejor, pero va eh, bien. ya, porque es que es lo máximo que tengo, me Ya, cuenta. está bien. Bueno, listo. Entonces, hoy para dar las respuestas entonces, ¿por qué se está realizando este encuentro? Es porque hoy 9 de agosto es el día en que la Iglesia Católica tiene su santoral recordando a Santa Teresa Benedicta de la Cruz,
Edith Stein, que entrega la vida por la salvación de los suyos, la salvación del pueblo. Stein, a partir de la persecución que tenía hacia los judíos y para evitar los desastres que ocurrían donde ella estaba, tomó de la mano a su hermana Rosa el 2 de agosto de 1942 y le dijo: ven conmigo, hagamos esto por el pueblo. Y se continuó en un lugar en Holanda. Allí le dio consuelo a las personas, continuó con su legado de cuidar niños, atendió a los enfermos, asistía a los ancianos que agonizaban y, y le daban, o sea, consolaba el dolor y el hambre de todas las personas que estaban allí. El 7 de agosto fue llevada en un vagón con miles de personas asignados, donde llegaron allá a Auschwitz y 2 días después, encabezó las filas para llegar a las cámaras y muere allí condenada, fueron condenados a muerte y allá fue muerta a partir de las cámaras de gas el 9 de agosto de 1942. Por eso hoy se celebra esta fecha por la muerte de Edith Stein. Y por lo que a través de la Iglesia Católica se tiene un reconocimiento por su beatificación y su santificación, se puede decir. Bueno, ahora, ¿qué hallazgos yo he tenido a partir de mi investigación? A partir de mi investigación, en sus obras me centré en aspectos como son individuo, como son la sociedad, como son las habilidades que deben de tener una sociedad para que sean cultivados los sentimientos y las emociones, y qué relación debe tener la persona consigo mismo y con los demás. Entonces, en la obra, lo primero que tuve en cuenta fue un texto que se llama Comunidad de Individuo. En esa comunidad de individuo, el primer concepto es individuo, que donde ella decía que el concepto de individuo se centraba en el individuo humano, diferenciándolo de individuos animales o vegetales. Ella destaca que los individuos tienen una figura normal que varían entre hombres y mujeres y en diferentes etapas, que unos pueden ser niños, otros pueden jóvenes, otros adultos. Stalin también mencionaba que el individuo humano es una persona humana compuesta de un yo puro. Ese yo puro estaba es un sujeto de experiencia y de unidad con una composición psicofísica que incluye no solamente el cuerpo, sino también el alma y el espíritu, como ahorita nos comentaba el padre José Raúl. Stein distingue entre el cuerpo, que es Körper, y el cuerpo vivo, que es Leib. Este último relacionado con la capacidad de sentir y tener vida en ese interior. Además, también destaca al individuo que tiene un alma, que es entendida por ánimo, o sea, por gamut, y el espíritu es relacionado con el entendimiento. A partir del concepto de sociedad, Edith presenta una distinción entre comunidad y sociedad, y ella dice que la comunidad se refiere a la vinculación natural y viva entre individuos, mientras que la sociedad implica una vinculación más racional y mecánica. En la sociedad, las personas ven como objetos que se guían por planes y conocimientos adquiridos para lograr los resultados deseados. En contraste, en la comunidad, los sujetos se reconocen mutuamente, viven juntos, son influenciados por otros actores de la comunidad. Y en este contexto hay un sentimiento de solidaridad que es un valor fundamental en vivir en la comunidad. Cada individuo forma parte de un pueblo, una raza y una cultura como parte de la comunidad y por ende una humanidad que se limita al género humano en su conjunto. Stein resalta que es importante formar a las personas no solamente como individuos, sino también como miembros
amplio en una vida colectiva, guiado por valores en donde el espíritu que juega un papel importante en el desarrollo hacia el acto puro y una forma para que dirige hacia que un Dios, una forma pura que se dirige hacia un Dios que es espíritu puro. En algunas habilidades sociales o para tener los sentimientos, ella tiene en cuenta diferentes estrategias. En la primera que encontré fue el autoconcepto, que se relaciona con otros conceptos presentes en la obra de Edith Stein, como son el autoconocimiento, la autovaloración, la autoconciencia, la autopercepción interna y la autoconfiguración. En el autoconocimiento, Stein la retoma de Dilthey y San Agustín. Dilthey consideraba que el conocimiento es el camino hacia la fundamentación epistemológica que permite comprender la vida espiritual del pasado desde una perspectiva empática. Por otro lado, según San Agustín, muestra escepticismo hacia cualquier tipo de autoconocimiento meramente natural y considera que el conocimiento verdadero proviene de la esencia de las cosas. Stein destaca la importancia de conocer la personalidad de las demás para nuestro propio autoconocimiento y resalta que el autoconocimiento es un medio auxiliar para llegar a la autovaloración. Con la autoconciencia se refiere al proceso de conocimiento y conciencia de uno mismo. Stein sostiene que el querer siempre está en el centro del yo, en contraste con el tener y la resolución de la voluntad. Se realiza a través del pensamiento consciente en forma de cogito. Sin embargo, la autoconciencia va más allá de simplemente pensar en uno mismo. Sin embargo, la autoconciencia va más allá de simplemente pensar en uno mismo. Sin embargo, la autoconciencia va más allá de la autopercepción. Stein retoma las ideas de Max Scheler. La autopercepción nos permite percibirnos a nosotros mismos, al alma, como el estado anímico, diferenciado de lo psíquico y de lo psíquico. Además, Stein menciona el proceso de autoconfiguración con el objeto supremo que las personas desean alcanzar, donde se busca llegar a ser el modelo de lo que quiere ser. El otro habilidad es la autorregulación. Es el autocontrol que va relacionado con el intelecto y la voluntad. Y como se dijo antes, en la voluntad hace posible la autodeterminación y la autoconfiguración, que va acompañada de una reflexión intelectual y del análisis, permitiendo aceptación o rechazo, como lo decía Stein, que condicione su libre rendimiento o limitación. Esta voluntad debe ser siempre formada, como lo mencionaba Stein, a imagen de Dios en el hombre. En la autorregulación, el control de la voluntad con procesos que pertenecen al espíritu humano y se manifiesta en la materia. Estos procesos son el resultado del espíritu y va adquiriendo más características de su naturaleza a medida que asciende de lo inferior a lo superior. Ahí en la diapositiva está en una cintilla donde empieza de lo inferior y termina en lo superior. Bueno, y dentro de ella, cuando existe una vida interior propia, como es el caso del alma animal, se ha alcanzado el primer nivel de vida espiritual, pero cuando la vida anímica es formada personalmente, entonces la naturaleza del espíritu se manifiesta plenamente. El alma humana no es solo es solo intermediaria entre el espíritu y el espíritu configurante, sino que también comienza el alma humana no es solo intermediaria entre el espíritu y la materia, sino que también es una criatura espiritual y un espíritu configurante. En la vida entera, la formación involuntaria continúa, pero cuando comienza la educación, la formación voluntaria toma lugar y genera terreno. En el proceso de adecuación, el pequeño se habitúa a través del control voluntario
su actitud y mímica es similar a la domesticación de los animales. Antes de despertar a la razón y poder utilizar su voluntad, el niño utiliza instintos maleables bajo la guía de los adultos, lo empieza a imitar. Sin embargo, no constituye una formación personal completa. Para que esto ocurra, la transición de la materia al espíritu siempre va a tener una unidad trinitaria que entre cuerpo, alma y espíritu. Y el alma se nutre de sí misma y se configura en un cuerpo vivo, y en el espíritu se forma la imagen de Padre a través del cuerpo vivo. Bueno, en otro aspecto es la autonomía. Se relaciona más con la subsistencia, que implica una doble independencia de la esencia de la existencia. Por un lado, se refiere a la independencia de tener soporte, a la cual la esencia es relacionaria, y por otro lado, se refiere a la independencia de cualquier otra esencia con la cual la esencia autónoma compartiría su existencia. Edith Stein menciona que la subsistencia es una perfección positiva, puesto que le atribuye a la independencia y la independencia es una perfección. Y cuando menciona el término soporte, ella dice que en este contexto no se hace referencia a algo o al objeto que contiene la esencia, sino más bien que se refiere a la palabra para describir las cosas que sostienen cualidades. El ser soporte se relaciona principalmente con la independencia en un ser autónomo y se refiere al objeto a sí mismo. El sujeto espiritual se puede existir sin una vida espiritual, ya que ésta está en su esencia, pero esta vida no está presuntamente para el sujeto, sino para el sujeto agota sus fuerzas en ella. Sin embargo, eso no significa que el sujeto espiritual debe ser autónomo desde su existencia, sino que es autónomo una vez entran en la existencia. Una autonomía se expresa sin primeramente a través del término hipóstasis. Otro elemento es la empatía. Como sabemos, ella fue doctora de filosofía y realizó un escrito llamado sobre el problema de la empatía. Se basa en los aportes de Husserl y de Theodor Litt para construir su doctorado, su tesis, aportes que retomó para profundizar este concepto. Aunque para Husserl es el fundamento de la experiencia intersubjetiva, condición de posibilidad de un conocimiento del mundo externo existente, el mundo de las cosas o del exterior, solo es aprendido con la experiencia que se tiene con ellas. Mientras que para Litt se presenta la empatía como una percepción interna y enfatiza la objetividad o exigencia de la empatía. A partir de las operaciones operaciones experienciales, aportes que se separan del pensamiento de Stein. Para Stein, la empatía es la aprehensión de vivenciar ajeno, es ese notar, ese saber por qué camino llegar a la otra persona, teniendo en cuenta la originariedad de las propias vivencias, tal como vienen a darse a la reflexión, permitiendo penetrar, describir, comprender lo que sucede en uno mismo frente a la experiencia de otra persona. La empatía nos permite conectarnos con los sentimientos y las perspectivas de los demás, lo que a la vez nos brinda la oportunidad de explorar y comprender mejor nuestros propios valores y estratos internos. Como lo mencionaba ahorita el padre José Raúl, Edith Stein mencionaba o trabajaba mucho la parte interior de la persona. Entonces, a partir de la empatía podemos adquirir con mayor conciencia de nosotros mismos y de los demás, y puede ser una fuente de crecimiento personal y de desarrollo emocional. También otro elemento es la colaboración, eh, que por lo general se centra más en la cooperación de Dios al hombre, cuya finalidad es la adquisición de la vida eterna y llegar a la salvación. El hombre tiene la función de estar disponible y estar atento en prestar la colaboración que le corresponde en ese acto humano, y donde esta colaboración es común en hombres y mujeres en todos los terrenos, y donde todos aporten. Esta habilidad se puede incluir la solidaridad que está presente en la comunidad, donde los sujetos ocupen funciones diferentes y que todos cooperen para la realización. Unas ideas que agrego con relación a lo que expuso ahorita el padre José Raúl,
en la parte de formación y de pedagogía. Él presentaba varios conferencias que Edith Stein escribió a partir de su práctica en los diferentes entes en la escuela ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, en las escuelas. Y algo que quería aportar es que la pedagogía no solamente es práctica, también es la reflexión que estamos haciendo en este momento. En este momento estamos haciendo pedagogía, la reflexión que estamos haciendo a través de la filosofía y de la antropología. Entonces quería agregar eso y agregar que Edith Stein menciona en uno de sus apartes, especialmente en el tomo 4, donde dice que la formación es autoformación y el adiestramiento es autoadiestramiento. Entonces, para que lo tengamos en cuenta cuando estemos hablando de ese concepto de formación. Listo, muchas gracias. Sería eso. Muchas gracias. Bueno, Aida, muchas gracias por hacernos partícipes de sus avances en la parte investigativa. Aida se prepara para ir a la pasantía. Ella va a realizar la pasantía con el profesor Mariano Crespo, que es un fenomenólogo en España, en la Universidad Complutense, ¿o no es así, Aida? En la Universidad de Navarra, en Pamplona. Pamplona. En Pamplona, sí. No sé, dejé de compartir y dice que no lo dejaba. Ya lo quito. Sí, Bueno, así es. Me estoy Aida, preparando. Muchas gracias. dejamos así para las preguntas que se tengan así al final para darle la palabra ahora a León Esteban, que también está haciendo su reflexión doctoral a punto de la candidatura sobre Edith Stein y está trabajando el concepto de la experiencia religiosa en Stein. León, bienvenido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Padre José Raúl, por esa maravillosa invitación y espero pues que este compartir nos, nos siga nutriendo de una gran santa que nos ha dado un legado maravilloso en múltiples aspectos. En ese momento entonces voy a compartir diapositivas. No sé, padre, cómo me están escuchando. Sí, se le escucha bien. Bueno. Bueno, durante este semestre que pasó, iniciando el nuevo, hemos podido tener una experiencia muy bonita en compañía del padre José Raúl y también de alguna manera personas muy especiales, una que lleva a la Universidad Católica de Oriente en el corazón, que es Humberto Pérez Valderrama, y ese trabajo también para la gloria de Dios y para la memoria de nuestra Santa Edith Stein. En estos minuticos quiero compartirles la intención investigativa que hasta el momento se ha construido con el padre José Raúl, y es efectivamente la pedagogía eseniana y su relación con el proceso de formación de la experiencia religiosa. Nosotros hemos encontrado durante este proceso de investigación una definición corta, precisa y concisa que tiene nuestra doctora, futura doctora de la Iglesia, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y es pedagogía. ¿Qué es pedagogía? Teoría de la formación. En esa síntesis tan concreta de ella, podemos pensarnos efectivamente como orientados en la idea que ella tiene de que no puede haber formación sin la idea de hombre. Y como la palabra
ella se acerca mucho a la palabra Bildung, que es la palabra alemana, que más se acerca al concepto de formación. Efectivamente, ella también trata de mostrarnos qué es Bildung, y ella define Bildung como formación de un material para una imagen o hechura. Y dice ella que la tarea de nosotros es precisamente permitir que cada hechura se convierta en lo que debe ser. Es muy lindo eso que, de acuerdo a su interpretación antropológica del hombre, eh, ella muy bien plantea que no se puede hablar sino de hechuras, porque somos hechura. Y si somos hechura, es porque hay un hacedor. Todo lo que percibimos, todo lo que percibimos como fenómeno, ella la llama materia, toda materia es hechura y toda materia tiene un principio. Es algo muy lindo porque ella dice, bueno, ¿cuál es el principio? El principio es la ductilidad. Toda materia es hechura y toda hechura es dúctil. ¿Y qué es la ductilidad? Es la propiedad que tiene la hechura de recibir forma. ¿Pero para qué se forma? Y dice ella, abro comillas, para llegar a ser lo que tiene que ser. Pero el verbo tiene que ser, que es haben en alemán, no es un determinismo. Por el contrario, es una suspensión. Lo que el padre explicó de una manera magistral ahorita. Es la comprensión de lo que soy para que a través de esa comprensión, muy tomista por cierto esta postura, la persona sea lo que tiene que ser. Ahorita la candidata a doctorado, Aida, y el padre hablaban precisamente de algunos conceptos sobre toda su antropología. En especial hay una definición de ella que es persona entera. El padre hablaba mucho del hombre entero, hizo toda una descripción frente a esa antropología y esa lucha conceptual contra el nihilismo antropológico y sobre la postura optimista del idealismo alemán. Pues bien, cuando ella plantea en las bases antropológicas de una verdadera teoría de la formación, es decir, pedagogía, dice que la persona entera es cuerpo y alma, es una unidad antropológica, es una y dual. Sin perder la unidad, es dual. Por el alma, el ser humano es dúctil. Tiende de manera absolutamente natural a autoformarse. Conecta mucho con lo que nos hablaba ahorita la candidata a doctorado Aida, y es precisamente cuál es esa función en ese proceso de autoformación, y es precisamente configurarse como imagen del hacedor. Y esa palabra hacedor, por lo tanto, está ontologizada por ella, porque si toda materia es hechura, toda hechura tiene un hacedor, y ese hacedor es la imagen que está inserta en toda alma. Para que precisamente se dé la formación. Entonces, ahorita hablaba precisamente, se hablaba de esos niveles, de esa persona entera, y ese nivel que te conecta con el infinito, que te conecta con la trascendencia, pero más aún, te conecta con tu esencia, es el espíritu. Ese espíritu se forma. Para él está en el espíritu se forma. Y ese espíritu tiene una dotación. Ese hacedor lo ha dotado. Esa materia prima en términos tomistas lo ha dotado. Lo ha dotado de 6 elementos. Para Tomás era memoria, entendimiento y voluntad. Memoria, intelecto y voluntad. Edelstein profundiza
ese legado tomista dice, los sentidos también son parte del alma, son órganos espirituales. La fantasía, que más bien esa traducción, fantos, tiene que ver con la imaginación, con la creatividad y los sentimientos. Obviamente, como escuchamos, ya se doctoró en filosofía precisamente por el trabajo con la empatía. Entonces, estos 6 elementos son los órganos espirituales, también llamados por ellas fuerzas espirituales, que requieren de un adiestramiento. Ese adiestramiento, que es fundamental en el proceso formativo, es llamada por ella formación formal. La formación formal, formación del espíritu, es el adiestramiento de estos 6 componentes, dones, regalos, atributos del alma. Pues bien, el alma está dotada de estos elementos. El alma tiene algo que le permite organizar todo lo que recibe de fuera y todo lo que brota de dentro. Esa organización la hace la razón, la ratio. La razón, junto con la voluntad, configuran la libertad del hombre. No se puede concebir una antropología sin raciocinio y libertad, sin raciocinio y voluntad, por lo tanto libertad. ¿Y qué es la libertad? Es la conquista del mundo interior. Y podríamos decir que la conquista del mundo interior es evidencia religiosa. Esa razón, al organizar el material externo e interno, lo llama ella proceso de asimilación. El alma se apropia de todo lo que recibe de sí misma y fuera de sí misma, y la voluntad es el impulso que tiene el alma a configurarse como imagen de la Hacedor. Miren eso tan bonito. Ella, esa antropología de ella, es una antropología profundamente espiritual. El hombre se hace libre en la medida en que conquista su mundo interior. Su razón organiza todo lo que recibe de dentro y de fuera, y la voluntad es el impulso que la lleva a ser imagen de Dios. Entonces, cuando ella empieza a plantearse el problema de la educación, efectivamente, ella expresa que la educación tiene sentido en la medida en que somos capaces de recrear al ser humano. Guardini diría, educación no es enseñar, es formar. Cuando activamos esos órganos del alma, esas fuerzas espirituales, entonces estamos promoviendo, potenciando y fortaleciendo al ser humano mediante el acto de conciencia. Ese acto de conciencia, entonces, nos permite configurar, reconocer que para alcanzarlo, para alcanzar ese acto de plenitud de conciencia, debemos reconocer 6 factores formativos. 6 factores que corresponden a los elementos constitutivos del proceso de Bildung, del proceso de formación, que es acción de formar Bilde o de dar forma, formen a un material que alcance una hechura según una imagen, y esa imagen es el Hacedor. Los factores formativos son la autoformación, la disposición natural. Siempre estamos en tendencia a parecer, a emular, pero ante todo a poseer, a asimilar esa imagen del Hacedor, el libre actuar, los materiales formativos exógenos, los formadores que aparecen entonces, los educadores, la familia, pero también aparecen los formadores como agentes que son conscientes de lo que son y son conscientes de la hechura
de aquellos que reciben por don, porque ser formador es un don del cielo para que ellos alcancen la imagen del Hacedor. Y por supuesto, el Dios como hacedor, como gran formador. Si Dios es el gran formador, ¿cuál es el carácter o cuál es la fuerza formativa de ese Dios formador? La gracia. La gracia. ¿Cómo actúa Él? A través de la gracia. Entonces, la gracia viene a ser el soporte principal del hombre. Y la gracia viene a ser el fundamento de la vida. La gracia, entonces, como principal fuerza formadora, sostiene al hombre en su configuración y asimilación, pero también en la comprensión y en la plenitud de su existencia. Por eso, entonces, para ti, la palabra formación nos tiene que llevar a una experiencia religiosa. Esa experiencia religiosa que transforme esa forma del mundo interior y por tanto desde dentro podamos ser imagen hacia afuera del hacer. Bueno, termino pues esta Sí, esta charla que gracias al padre, a la universidad, al doctor José Raúl, y gracias pues a nuestro director de posgrados que nos permite este espacio y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Muy feliz de hoy celebrar a nuestra Santa Teresa Benedicta de la Cruz. León, muchas gracias por su aporte y por la reflexión que viene haciendo en torno a Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, en esa parte pedagógica de la experiencia religiosa. Vamos a escuchar ahora a Gabriel, que también viene haciendo su reflexión en torno al pensamiento pedagógico de Edith Stein. Gabriel, bienvenido y qué bueno que esté con nosotros. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Confirman si me Sí, escuchan se le bien. escucha bien. Perfecto. Muchas gracias, profe José Raúl. Muchas gracias a los compañeros que me antecedieron en la palabra y a todos los que están acá atentos a este conversatorio. Bueno, en términos de haber asumido, iba a ser más un asunto en una lógica conversacional. eh, bueno, y ya pues como para no generar como repetición a lo que ya han dicho mis dos compañeros, también doctorandos. Bueno, entonces yo quiero es como recoger elementos, aunque también quiero por aquí compartir algo. eh, Me dicen si se está compartiendo. Sí, Gabriel, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, eh, listo. Vemos por acá esto. Mi propuesta, primero pues hablar un poco de la propuesta y ya centrarme en unos asuntos que el profe José Raúl y los compañeros fueron desgranando en algunos momentos, porque creo que son importantes. La propuesta que estoy construyendo es ese objeto sobre el cual estoy intentando hacer unas búsquedas y generar profundidad. mm, Es formación y educación, esos dos conceptos que son importantes dentro de la obra de Stein. Una lectura de su obra entre los años 1926 y 1933, identificación de sus aportes al campo disciplinar de la pedagogía. Eso es como hasta el momento el asunto sobre el cual estoy sentando toda la búsqueda y toda la propuesta de investigación. Durante la escucha de la intervención del profe José Raúl, había algo bien importante con relación a esa misma relación que se fraguaba en la propuesta de Edith Stein, y es la relación entre antropología y pedagogía. El profe José Raúl
de una manera muy, muy clara lo menciona y parafraseando también a la misma autora, y es que a toda pedagogía tiene que haber o tiene que subyacer una antropología. Edith Stein, finalmente, ella no es una pedagoga como tal, no se reconoce como pedagoga en principio, pero hace unos tránsitos. La compañera, de hecho, nos puso como algunos tránsitos y el mismo profe José Raúl nos los ha dicho. En principio era más del corte fenomenológico cuando sirvió en la cátedra a Husserl, a Theodor Lipps, cuando transita en eso y ya hace como, ya se desempeña en otras labores, va y sirve como maestra en Espira. Durante este tiempo, que es bien importante, sobre el cual quiero, pues, sobre el cual quiero centrarme un momento. ¿Por qué? Porque cuando el maestro inspira, porque paralelo a ello, hace también, construye, en medio, pues, de esa socialización de su conocimiento, sirve también como construye varias conferencias, recorre varias geografías cercanas a la Alemania de su momento. Y en esas conversaciones hay una muy importante. El padre la hacía referencia en su exposición, y es verdad y claridad. Creo que por acá la tengo, incluso por acá la señalé. Verdad y claridad en la enseñanza y en la educación. ¿Porque es importante esta conferencia en particular? Porque yo creo que aquí se centra gran parte de esa relación que ella fragua con respecto a lo que será lo antropológico y lo pedagógico. De hecho, en esta cátedra, no, en esta conferencia, ella va desgranando lo que sería el concepto o su concepción de lo que es verdad, de lo que es claridad y su relación con la enseñanza, y esa relación finalmente que se da en términos de lo que sería la pedagogía. Verdad y claridad, ella dice que claridad es más en relación a esa percepción que todos tenemos en algún momento, ya sea por un asunto sensorial o más por un asunto del pensamiento, pero que esa claridad sería como ese primer acercamiento a los objetos. Incluso en esa conferencia creo que hay una ejemplificación bien plástica que ella hace, y la hace en términos de cuando yo voy por una calle de Espira, específicamente habla de la ciudad de Espira, y no conozco, no reconozco nada, se me pone enfrente la catedral. Sensorialmente tengo una primera imagen, es decir, una primera percepción, pero posterior a ello hay que hacer un tránsito que implica unos asuntos del pensamiento, y ahí viene y nos introduce también el concepto de pensamiento y de conocimiento. Entonces, que también también cuando se transita a ese conocimiento se tiene que hacer una exigencia de lo cognitivo. Surgen unas preguntas con relación a esa primera percepción sensorial, unas preguntas desde lo histórico o desde lo conceptual propiamente, porque aquí tenemos un ejemplo que es tangible, pero también el ejemplo se da en términos de lo que es intangible, de lo que es conceptual, de los conceptos como tal, ya sea políticos, religiosos o de cualquier orden. Entonces, cuando se hace tránsito de la mera percepción sensorial a una conceptualización más profunda, ese tránsito exige un pensamiento, exige una teorización de lo que sería el conocimiento. Ahí incluso ella hace referencia a unos términos, a unas disciplinas, a unas áreas ya muy filosóficas que tienen que ver con lo que es la noceología y la lógica. Son elementos ya muy de lo que sería la arena de la filosofía. Entonces, verdad y claridad asume importancia en términos de eso. Cómo esas primeras percepciones me llevan finalmente a unas conceptualizaciones posteriores. Yo creo que ahí ya se va perfilando algo de su propuesta pedagógica. Por eso traigo a colación este título. Si bien Edith Stein no, incluso eso es como
trabajo arduo de esta propuesta y es mostrar cómo ella hace unos aportes que podrían ser importantes a lo que sería el campo disciplinar de la pedagogía. Ya sabemos que hay un campo propio de lo pedagógico, que hay unos autores canónicos que tienen unas interacciones, y hablo de campo. Qué pena que haga este paréntesis abrupto, hablo de campo en términos de esa metáfora espacial a la cual ya no la planteaba el sociólogo francés Pierre Bourdieu, como ese espacio de interacciones desde lo discursivo, donde hay unas dinámicas conceptuales, incluso él habla de esas dinámicas en términos de lo que son un hábitus. Entonces ya sabemos que en ese campo de lo que es la pedagogía, hay unas interacciones ya, unos autores que vienen y dan unos aportes por allá en ese idealismo alemán, en esa modernidad, llamémoslo Herbart, el mismo Kant, eh, Pestalozzi, que dan pues como unos aportes interesantes, pero entonces también Edith Stein, también podríamos trabajar en clave de esto, como sus aportes, que no son en esencia, en origen, en principio no los pensó en términos de lo pedagógico, pero que desarrollando y en ese gran interés de conceptualizar lo que sería su idea de persona, de su idea antropológica, también entonces hace unos aportes muy importantes a ese campo de la pedagogía. Está claro, de pronto se piensa que ella no tiene como una pedagogía sistemática, pero comprende muy bien, comprende elementos que son muy importantes en términos de lo pedagógico, y en esa comprensión hay algo muy específico que yo quiero traer a colación y que quiero que sea como un primer insumo que nos vaya quedando hoy como conclusión, y el padre ya lo establecía, es ese asunto triádico al que ella hace referencia: lo espiritual, lo espiritual en términos del raciocinio, la corporeidad, y como tal ya lo trascendental en el ser humano. Estos tres elementos se fraguan, lo piensa así en términos de cualquier pedagogía. De hecho, ella entiende que una pedagogía o una educación o bueno, la enseñanza sería más en términos del entendimiento según ella, pero entonces una educación que deje por fuera de la ecuación estos tres elementos estaría condenada al fracaso. Hay que comprender cuando el sujeto que está en términos de la educación, es el estudiante, está en relación con ese maestro, tiene que darse este conocimiento, tiene que plantearse un conocimiento de la persona humana desde esa triada. Eso es importante, eso lo planteaba Einstein, y es un elemento incluso que puede ser coherente con otros de otros de otros pedagogos como Pestalozzi. Sabemos que Pestalozzi ya hablaba de una educación integral que de una u otra manera hacía relación a esos elementos tripartitos, por así decirlos. Hablamos de manera muy escueta de una educación de la mano, de la cabeza y del corazón, pero entonces yo creo que también aquí podríamos pensar en términos de lo que dice Stein, de que para que se pueda fraguar un proceso pedagógico que no tienda al fracaso, tiene que pensarse en términos de lo espiritual, de lo trascendental y de lo corpóreo. Otro elemento importante pensando en esa relación antropología y pedagogía es la formación en clave de la Imago Dei. Ya el compañero León, que muy claramente nos dio alguna claridad con respecto a esto, y es que hay dos vertientes en las cuales nos puede poner a pensar Edith Stein, y es una relación general en clave de esa imago Dei, pero también sin perder de vista lo que sería una formación desde la individualidad. Ya hay unos cursos, lo dijo el padre José Raúl de manera muy clara: el ser viene de Dios, y en ese camino también tiene que ir hacia Dios. Entonces, también se piensa la educación en esos términos, en términos generales, como una imago Dei,
el ser se tiene que reconocer en esa ruta, pero también pensando una individualidad. El ser humano ya viene con unos trayectos que claramente van ya pensados de lo que sería esa deidad. Entonces, Edith Stein nos lo plantea bien, nos profundiza en eso. De hecho, incluso por acá quería leerles una cita textual muy interesante que ella plantea en términos de la educación y de ese escenario educativo, porque claramente podemos decir, bueno, si ya el ser ya viene con un camino trazado, entonces la educación, ¿para qué? Si ya el ser, ya el hombre viene con un camino que viene de Dios y va hacia Dios, la educación entonces, ¿para qué? ¿Cómo hay que pensarla? Aquí yo creo que hay unas luces interesantes y voy a leer una cita completa, es corta, textual de la autora, como para pensar en términos de, bueno, ¿cómo entraría ese escenario educativo en términos de ese camino que ya ella nos plantea? Abro comillas, finalmente se puede hablar se, finalmente, se puede hablar todavía de un tercer sentido de claridad. Se dice de algunos hombres que se les puede ver hasta el fondo del alma, igual que a un lago claro se puede ver hasta el fondo. También en este sentido, la claridad debe ser objeto de la educación. No creo que esto se pueda decir así, sin más. Hay especiales naturalezas sencillas y simples que se puede elogiar la claridad en ese sentido. Sin duda se trata de una característica placentera, pero no de algo que se pueda y tenga que existir a todo hombre. Y desde luego, en sentido estricto, este estructurar hasta el fondo no se corresponde con la realidad de ningún hombre. Como decíamos antes, la individualidad es el último misterio que ningún hombre puede penetrar plenamente. Querer penetrar plenamente es una empresa absurda. Así es la última verdad sobre la educación a la que hemos llegado, la constatación de los límites a que está sometido nuestro trabajo educativo. Nosotros echamos la semilla, pero no sabemos si cae en terreno pedregoso o en tierra buena y el que hace crecer es Dios. Sabemos que ya incluso esto es muy bíblico. La última idea nos lleva a una cita bíblica expresa que es Mateo 13. eh, pero bueno, da como unas luces muy claras de que la individualidad ya viene en grandes rasgos dada, pero que lo educativo tiene que sentar todo el insumo, todas las bases para poder hacer ese proyecto una realidad. Porque entonces si no, esa semilla, como lo plantea ahí, pues caería por allá en otros espacios donde no daría el fruto que debería dar. Todo esto es producto de mucha profundización en cada uno de sus textos. Verdad y Potencia también vuelve y recoge elementos muy importantes, la estructura de la persona humana que incluso le sirvió en su trabajo doctoral. Y ya para terminar, entonces, para no hacerlo muy largo, y creo que es importante decirlo, cuando Edith Stein ya hace otro tránsito en su vida y se aleja un poco de la escuela en la que sirve en Espira, ya va más con un propósito, incluso va y sirve también en la Universidad de Pedagogía Científica, creo que ese es el nombre, en Friburgo, si no estoy mal. Lo hace más en términos de querer, de querer servir como docente universitaria, tiene que volver a presentar una actualización de lo que sería su estado doctoral y genera entonces es este texto que es verdad, potencia y acto, pero por azares de los que ya nos comentó el padre hace un momento. Esto no es posible por las dinámicas de la Alemania de ese momento, las dinámicas que se dan en Auschwitz y todo este asunto que ya los compañeros que me precedieron nos lo comentaron. Pero en estas búsquedas es que ya se piensa una pedagogía y una pedagogía que sí o sí tiene que darse en términos de una antropología que subyace ahí. Bueno, compañeros, yo creo que esto podemos quedarnos acá, extendernos bastante, pero yo creo que
a grosso modo una relación del conversatorio que hoy nos convoca y de la propuesta que yo vengo desarrollando. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, profe José Raúl, muchas gracias a todos los presentes. Gabriel, muchas gracias por lo de la exposición y el hacernos partícipes de sus hallazgos y sus intuiciones con respecto al pensamiento pedagógico de Stein. Dejo así pues unos 5 minutos que tengamos. Si alguien dentro del público que está aquí con nosotros tiene alguna pregunta, bienvenida para este conversatorio. De antemano pues pedimos disculpas que expusimos de cada uno de estos temas y nos quedó ahora poco tiempo para este intercambio de ideas. Juan Camilo levanta aquí la mano. Bien pueda, Juan Camilo. Sí, muchas gracias para todos los expositores. Perdón, Realmente muy... Juan Camilo es un hombre que terminó la maestría aquí con nosotros en la Universidad Católica de Oriente y viene reflexionando también sobre el pensamiento de Edith Stein. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hay algo como muy concreto porque sabemos que el tiempo es corto, pero quería como hacer dos preguntas que pues a cualquiera de los ponentes está bien. Y es, por ejemplo, cuando hablamos del building y nos explicaba pues uno de los ponentes que es ser lo que se tiene que ser, ¿cómo se entiende ahí o cómo superar un determinismo? Porque el building construir ser lo que tienes que ser, entonces eso generaría como una pregunta, ¿será que hay un determinismo en el contexto de Einstein? Primera. Y segunda, de todas maneras, Einstein está muy ligada a la experiencia de fe. ¿Qué decir desde la pedagogía para un público que no necesariamente es creyente? Porque pues ahora desde la parte educativa se genera ya como la inclusión de personas que no creen. Entonces, ¿cómo respondería o qué tendría que decir Einstein dentro de su pedagogía pues a un público que no cree, por ejemplo, en la gracia, como se nos mencionaba también? Entonces, esas dos preguntitas. Si alguno de los que participaron quiere responder bien, León Esteban. Muy bien, claro que sí. Bueno, resulta que ella, cuando expresa la definición, utiliza el verbo haben, en alemán. ¿Qué indica ella? No es un determinismo, sino que es la activación de la energía vital del alma que por la voluntad está llamada a ser imagen del Hacedor. Entonces, él está mediado por la libertad. No puede haber un determinismo, sino que hay una tendencia. Eso es lo que implica el verbo haben en alemán, una tendencia. Muy interesante la pregunta sobre el tema de lo que hoy significa en educación religiosa todos estos lenguajes de experiencia religiosa. Edith Stein da dos elementos muy lindos, muy importantes a la hora de abordar esta situación, que seguramente desembocará en un capítulo, Dios quiera, pues de la tesis que será de interreligiosidad. Edith Stein dice que todo el que busca la verdad, así no sepa que la está buscando, ya está buscando a Dios. Y quien posea la verdad, así no sea consciente de su posesión, ya ha poseído a Dios. Entonces, cuando el ser humano se hace consciente de su proceso de plenitud de existencia, que en términos de Kierkegaard es sentido de la vida, cuando el ser humano hace comprensión de lo que es, de su esencia, y por lo tanto, a través de la construcción en formación de su vida, le encuentra sentido, en ese momento podremos tener conciencia de la verdad vivida como experiencia del alma que
En otras palabras, permitirá un diálogo interreligioso. ¿Por qué el diálogo interreligioso? Porque si bien ella es profundamente cristiana en lo que respecta a la comprensión de la experiencia religiosa, ella reconoce que toda búsqueda del sentido de la vida en torno a lo que concibe ella como verdad y es verdad como plenitud de la existencia, es ahí la presencia o está ahí la presencia del espíritu de la gracia, es decir, la gracia actúa, así la persona no sea consciente de esa gracia. ¿Cuál es el fruto de esa gracia? La paz interior. ¿Cuál es el fruto de esa gracia? Las buenas obras. ¿Cuál es el fruto de esa gracia? La comprensión y experiencia de plenitud de vida. Más o menos ahí doy respuesta pues a los interrogantes. Si hay alguna cosa pues me comenta. Padre, no sé si algo No, por aportar. me parece que la respuesta que da León parece que clarifica. No sé, Juan Camilo. Es claro, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos sería la última pregunta para cerrar, dado que aquí ya nos están pidiendo algunos espacios. La pregunta que hace Lina. Bueno, la compañera Lina Marcela pregunta que quisiera saber si la empatía se vincula con la pedagogía de Didestein. A ver, la empatía en sí, sabemos que la empatía y los sentimientos son volutivos, son voluntades, ocurren en todas las personas. Y también la empatía no solamente es la empatía hacia las otras personas, sino también con uno mismo. Entonces, claro, tiene que ver con la pedagogía de D. Stein. En esa pedagogía sabemos que, como estábamos hablando ahorita, que hicimos la exposición, nos comentaba el compañero León Esteban, también nos comentó sobre la parte de formación y pedagogía. Y también nos decía que una de las partes que tenía Edith Stein en sus aspectos era la empatía y los sentimientos. Entonces, la empatía viene a ser la comprensión de esos sentimientos y cómo no, esa empatía puede ayudar no solamente a las personas, a los maestros, a todas las personas, a mejorar las relaciones entre todos, las relaciones interpersonales, personales, intrapersonales también. Listo, muchas gracias. No sé si de pronto le queda alguna duda a Lina Marcela. Ve, compañera, para de pronto dar una idea también complementaria a la pregunta acerca de la empatía, creo que es importante pensar también que en el proyecto de Stein hay algo que es constitutivo y es pensar la empatía no como nos la han mostrado, que es ponerse en los zapatos del lobo, bueno, todas esas nociones que emergen, que han emergido a lo largo, ella tiene una producción extensa acerca de la empatía y la piensa más en términos de hacer proyecto con el otro, de estar con el otro, incluso el ser humano en una de sus realizaciones tiene que estar en contacto con el otro. Hay una individualidad, claro está, pero gran parte de esa individualidad se tiene que desarrollar en esa conversación permanente con el otro. Entonces eso es importante para poder que entendamos cuál es la concepción que ella nos presenta de empatía, que es ese relacionar con el otro, hacer proyecto con el otro, la vivencia con el otro. Y como para de pronto también fortalecer algo de lo que nos planteaba el compañero, no recuerdo, Juan Camilo creo que era el nombre, acerca de la pregunta que él establecía, y bueno, cómo en esta realidad educativa que tenemos hoy por hoy, incluso el laicismo es uno de los componentes importantes de la ley 115, la ley que nos rige en términos de la educación básica y media, preescolar básica y media, para poder que la propuesta de Stein converse claramente con toda esta lógica educativa que se nos presenta hoy en el contexto, hablemos del contexto colombiano, es
conceptualizar algo bien importante que que ella pudo presentar. No de manera muy clara, pero lo pudo presentar y es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de ese concepto de verdad, nos tiene que llevar a transitar por diferentes disciplinas, incluso en su momento, cuando una Edith Stein muy joven, se dedicó más al elemento fenomenológico cuando sirvió a Husserl, a Theodor Lipps, pero ahí de pronto se agotó y por eso transitó a otros discursos en esa búsqueda de la verdad. Lo planteaba por allá cuando ella hablaba de las Wissenschaft, no sé, en alemán propiamente, como lo podría decir Dilthey en su momento, las ciencias del espíritu, pero que para poder comprender el ser humano habría que ir un poco más allá. Estaban las ciencias del espíritu, esas ciencias humanas, propiamente del humano, pero para poder comprender, tener una óptica, una perspectiva más amplia del ser humano, había que comprenderlo claramente en términos de las Wissenschaft, pero también de lo místico y de otros elementos que nos pueden dar muchos elementos, claro está, acerca del ser humano. Sabemos que ella hizo algunos comentarios, incluso en el tomo 4 hay un apartado grande, muchos comentarios a la obra de Santo Tomás, de los místicos Juan y Santa Teresa. Entonces, por eso tiene una amplia concepción de lo que es lo humano y por eso su obra y su propuesta podría tener de pronto coherencia con el escenario actual educativo que tenemos. Muchas gracias, compañeros. Agradezco ya así para culminar la participación de todos ustedes, de Aida, de Gabriel, de León Esteban, que están haciendo esta reflexión en su tesis doctoral en torno a algunos aspectos de la pedagogía de Edith Stein. Profesor Juan Carlos, director del programa del doctorado en pedagogía, muchas gracias por abrirnos este espacio y posibilitar a muchas personas esta reflexión en torno a este tema de la pedagogía. Juan Carlos. Padre, a ustedes por el diálogo que vienen teniendo, los aportes que efectivamente se ven reflejados en el doctorado, en las reflexiones que ustedes hacen, indica que es importante seguir haciendo esto o seguir abriendo estos espacios de diálogo para que nuestros estudiantes, junto con sus directores, puedan dar cuenta de todo este desarrollo y avance que van teniendo en sus tesis doctorales. A todos, muchas gracias por su asistencia y al padre Raúl por organizar este evento. Una feliz tarde y que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes, nuevamente a Gracias. profesor Juan Carlos, director de doctorado, y a todos ustedes que participaron, y que Santa Teresa Benedicta de la Cruz interceda por nosotros. Muchas gracias. Una feliz tarde. Hasta luego. Amén, chao. Muchas gracias. Chao.